Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmín Matilde Rangel Pérez, estudiante de la carrera de Ingeniería en Agronomía con especialidad de Protección Vegetal del Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. Hoy, en este video, yo les estaré presentando los daños y los controles del Trips tabasi en cebolla por parte de la materia de manejo integrado de plagas que me es impartida por el profesor Sebastián Sánchez Suárez. Acompáñenme. Bueno, pues comencemos por describir el cultivo de cebolla, que tiene por nombre científico Allium cepa. Esta es una planta monocotiledónea herbácea bienal y pues usualmente se cultiva como planta anual, excepto para producir pues su semilla. La cebolla pertenece a la familia Alliaceae. Un poquito de su origen. Se piensa que el centro de origen de este cultivo pudo haber sido en el oeste de Asia, tal vez en la zona donde se encontraba la antigua Persia, dentro del área donde hoy en día se encuentra Irán, Afganistán, el oeste de Pakistán y los países montañosos del norte. Esto es por lo que se observaba en tumbas del antiguo Egipto. Su uso por el hombre data de tiempos pues muy remotos, esto tan temprano como 3200 a 2780 antes de Cristo. Pues las cebollas se cultivaron en India alrededor de 600 antes de Cristo, mientras que los griegos y romanos ya la usaban entre 400 y 300 antes de Cristo. Pues su introducción al norte de Europa ocurrió alrededor del año 500 después de Cristo, al comenzar la Edad Media. Bueno, pues ahora vamos a ver su taxonomía, así como su morfología que se puede ver en la siguiente imagen. Bueno, pues continuamos con los requerimientos edafoclimáticos. Bueno, primero que nada, para que haya una correcta germinación, debe de haber una temperatura de 7 a 30 grados centígrados. Y para el desarrollo y formación de bulbo debe de ser entre los 12 a 24 grados centígrados. Y para la etapa de plántula debe de ser una temperatura relativamente fresca. Ahora bien, pues requiere de suelos pues de consistencia ligera a media, profundos, frescos, ricos en materia orgánica. Su pH debe de oscilar entre los 6 y 7. Y algo muy, pero muy importante es mencionar que es poco tolerante a los suelos salinos. Bueno, pues continuamos con lo que son los requerimientos nutricionales. Bueno, en primer lugar, ya sabemos que el nitrógeno es esencial en el cultivo de la cebolla, dado que tiene gran influencia en el crecimiento de la plántula y en el rendimiento de la misma, mientras que el potasio es fundamental en la fotosíntesis. La demanda nutricional en cebolla se incrementa a su máximo en la etapa de relleno activo del bulbo, o sea, tal lo que nosotros conocemos la cebolla, lo que nosotros consumimos. Dicha etapa se presenta cuando el diámetro del bulbo es el doble del diámetro del cuello. Bueno, pues ahora comencemos por describir un poco sobre sus plagas y enfermedades.
en este cultivo para después especificarnos en en una solamente, para lograr el propósito de este video, que es hacer un manejo integrado de alguna plaga en este cultivo. Bueno, la primera es la mosca o gusano de la cebolla, Delia aticua. Como podemos ver en la imagen, se parece mucho a la mosca doméstica, pero es de un color gris y más pequeña. Su mayor efecto en el cultivo es en la etapa de larva, ya que disminuye la base del tallo, infectando y destruyendo su bulbo, como podemos ver aquí en las imágenes. Y también una imagen sobre el daño que puede hacer ya literalmente a lo que es el bulbo. Bueno, ahora vamos por lo que es la caída de almácigos, Deming off. Pues se trata de complejos de hongos y atacan a los almácigos desde que están en la semilla, afectando las raíces, también los tallos, y provoca finalmente la muerte de la cebolla. Ahora seguimos con el mildiou, que es Peronospora destructor. Pues los primeros síntomas de esta enfermedad son cambios de coloración. Podemos apreciar manchas amarillentas en hojas y también en tallos florales. También aparece un polvito así como grisáceo, lo que puede ocurrir en cualquier estado de desarrollo de esta planta. Bueno, pues ahora seguimos con una muy importante, que es la Anthracnosis, Coletutricum circinales. Y esta es una enfermedad muy importante en variedades blancas. Como podemos ver en las imágenes, en los tallos, pues en las hojas, se empiezan a observar como círculos amarillentos, y después ya se comienzan como a poner más cafezosos hasta empezar a podrirse ya como tal, y en el bulbo se ven círculos negros también de pudrición. Ahora, pudrición rosada en sus raíces, Phyrenocatia terrestris, pues es un hongo que viene en forma natural en el suelo, atacando las raíces, y se producen pues lesiones rosadas en los extremos de estas. Producto de este ataque, los bulbos afectados se desarrollan lentamente, se vuelven blancos y no alcanzan el calibre esperado. Bueno, ahora seguimos con la bacteria Erwina carotobora, que es la producción blanda en la cebolla. Pues como dijimos ya, es una bacteria que ingresa por algún daño en la planta, provoca un reblandecimiento y pudrición acuosa en el bulbo, tanto en el campo o antes de la cosecha, como durante el almacenamiento en post cosecha. Bueno, ahora lo que son los nematodos del bulbo y del tallo, que es de la especie Ditylencus dispasi. Se observan leves protuberancias alrededor del punto de penetración, anormal desarrollo del bulbo, o sea, el bulbo no se desarrolla adecuadamente. Además, se puede observar deformación y clorosis en hojas, escaso crecimiento, y se ablanda el bulbo de nueva cuenta. Por último, pero no menos importante, y de hecho es de la que más voy a hablar en este video, de la que más importancia para mí tuvo, que es el trips de la cebolla, Trips tabasi. Bueno, pues comencemos por ver lo que es la taxonomía de este insecto.
para después comenzar a describir un poco sobre él. Este insecto pues es un polífago, pues porque se alimenta de varias familias de plantas, pero se destaca su infección en hortalizas de cebolla, ajo, tomate, berenjena, arveja, frijol, perdón, melones y zapallo. En la siguiente imagen podemos observar su metamorfosis, que es huevo, ninfa, ninfa 2, prepupa, pupa y adulto. Bueno, ahora vamos con sus síntomas, bueno, los síntomas que produce tener esta plaga en nuestra cebolla. Primero que nada, las lesiones producidas durante la alimentación del trips son hechas por su aparato bucal, es raspador, chupador. Lo primero que se observa en la hoja es que se ve como arrugada en la cutícula, con manchas plateadas en forma irregular. Luego las manchas se tornan de un color marrón y las puntas de las hojas se secan. Y pues al final se observan los bulbos pequeños y pero muy poco desarrollados hasta provocar su muerte. Bueno, pues ahora vamos a comenzar a describir un poco sobre cómo controlar este polífago. Comencemos por el manejo cultural, que para mí es algo de lo más importante porque pues es mucho mejor prevenir que lamentar. Pues primero que nada se puede utilizar trampas amarillas o azules con pegamento para detener el inicio del vuelo y bajar poblaciones de adultos. También puede ir la limpieza, o sea, eliminar las fuentes de infecciones como malezas, cebollas silvestres, residuos de cosecha, entre otros. Esto ayuda considerablemente a reducir la población de este insecto. Pues manejo del nitrógeno. La aplicación excesiva de este fertilizante ha demostrado el aumento de los trips. Por ello es fundamental llevar un programa de nutrición balanceado. Bueno, ahora para el control biológico o sus enemigos naturales, el primero es el Orius levigus y este es una chinche depredador de alrededor de 2.5 milímetros que se alimenta de trips, arañitas y huevos de lepidópteros. Eh, Se concentra su población durante el verano y hasta mediados del otoño. Bueno, otro de los enemigos es Aelotrips, Fasciatepenis, y es Trisanóptero que también come trips. El adulto es de color oscuro con bandas blancas que se presenta entre los meses de febrero o marzo, cuando ya la población de trips es muy alta o ya ha comenzado a dañar el cultivo. Bueno, pues medidas de control químico. La propuesta de insecticidas para el control químico de trips en cebolla solamente tiene valor si se supera los umbrales de infección antes indicados de 20 trips por planta al inicio del cultivo y 15 ejemplares por hoja en pleno desarrollo. Al realizar el control químico, debe ser con insecticidas registrados por la SAF para la plaga y el cultivo. Bueno, ahora bien, el monitoreo es importante mencionar que la detección temprana del problema es un elemento clave para el diseño de estrategias de un manejo integrado de plagas. En muchos casos, la infección de trips de la cebolla comienza a lo largo de los bordes del campo y no partes centrales. La población de los trips puede ser evaluada de múltiples formas.
inspección visual en campo, usos de trampas pegajosas, entre otras. Bueno, pues hasta aquí llegamos al final. Muchísimas gracias por su atención. A continuación se estarán mostrando las bibliografías que requerimos para poder realizar este trabajo. Muchas gracias.